Hola, mi nombre es José y les quería dar la bienvenida a este video y también esperar que se encuentren bien en este semestre. Entonces la idea un poco de este video es como entregar herramientas para afrontar problemas de cinemática en mecánica. Entonces muchas veces pasa que cuando vemos un problema por primera vez hay tantos datos o tantas formas de proceder que confunde un poco y como que dificulta el poder resolver el problema. Entonces la idea un poco de este video es mostrarles como una forma de ordenarse para poder resolver los problemas de una manera más simple. Entonces, la idea un poco de este curso es que vamos a volver a lo que se vio en Intro a la Física Clásica e Intro a la Física Moderna, pero con nuevas herramientas. Entonces, estas nuevas herramientas son que vamos a resolver EOS en el curso y que vamos a ocupar sistemas de coordenadas distintos al cartesiano. Entonces, un poco la idea de resolver EOS es que en Intro a la Física Clásica, por ejemplo, en la parte de cinemática, uno empieza aprendiendo qué es la ecuación itinerario y ocupándola. Pero la forma en que se obtiene la ecuación itinerario en el curso es mediante ciertos argumentos con las manos, digamos, un poco, viendo el gráfico o viendo qué pasa con la velocidad media de una partícula. Y la gracia es que ahora nosotros podemos resolverla explícitamente a partir de la EO original que uno tiene. Entonces, la EO original es que la segunda derivada, que representa la aceleración de la partícula, es igual a una constante. Entonces, esta EO es de variable separable y yo la puedo integrar una vez y obtengo la ecuación que conozco para la velocidad de primer año y la puedo volver a integrar y obtengo la ecuación itinerario de primer año. Entonces, este es como el caso específico donde la segunda derivada es igual a una constante. Pero en el curso van a empezar a aparecer aceleraciones que pueden depender explícitamente del tiempo o incluso que dependan directamente de la posición y la velocidad de la partícula. Entonces cada una de esas van a ser distintos tipos de EO que ustedes ahora van a poder resolver en este curso. Y lo otro es que vamos a ocupar sistemas de coordenadas que son distintos al cartesiano. Entonces aquí por ejemplo es un sistema cilíndrico que en vez de definir la posición de una partícula mediante X, Y Z, lo que voy a hacer es definir un radio ρ, una altura Z y un ángulo φ. Entonces voy a como describir este sistema de otra manera que va a ser más fácil al final, porque por lo general cuando las cosas giran, por ejemplo, es mucho más fácil en vez de trabajar con X e Y hacerlo todo con trigonometría, es más fácil saber cómo gira y cómo avanza respecto a un radio central. Y bueno, esta facilidad como que trae una contraparte, que es que los vectores eh, posición, velocidad, aceleración de un problema van a tener una expresión un poco más difícil. Tampoco es tanto, pero no va a ser simplemente la derivada vector, sino que van a tener unas expresiones un poquito más largas. Por ejemplo, en cilíndricas este es el vector velocidad, entonces no es tan simple, pero al final se van a dar cuenta que cuando empiezan a resolver problemas no es mucho más difícil, lo que cambia el ocupar otro sistema de coordenadas. Entonces aquí yo no sé si cuando suba este video va a estar todavía arriba del otro video, pero en el momento en que esté, acá abajo van a encontrar un link a un video donde van a explicar los conceptos de mecánica y cómo funciona cada sistema coordenado en específico. ¿Okay? Entonces, la idea un poco es que la forma de resolver los problemas de cinemática es mediante unos pasos que sirven para ordenarse. Entonces, el primer paso es que vamos a definir el sistema de coordenadas del problema. Entonces, acá lo que hay que hacer es decir si voy a describir mi partícula en polares, en cilíndricas, en esféricas, y eso va a depender de las simetrías y de la forma del problema. Entonces, déjenme pasar a esta slide. Entonces, esto es como un poco el resumen de los distintos sistemas de coordenadas que se ocupan lo más común en el curso. Entonces, lo primero que se tienen que preguntar es si su problema es un problema bidimensional o tridimensional. Entonces, si se mueve solamente en un plano o se está moviendo en tres dimensiones. Entonces, en el caso de que sea un problema en un plano, por lo general hay solamente dos opciones. Ocupan cartesianas, que es lo que sabían de intro a la física, X e Y, o polares, que es ρ y teta.
Entonces, cartesianos por lo general sirve para problemas donde una dirección, la dirección X, se comporta distinto que la dirección Y, que por lo general son como los movimientos, los lanzamientos parabólicos, mientras que polares sirven para problemas donde una partícula está girando en torno a un centro, que puede ser una espiral, puede ser un círculo, puede ser una elipse, pero son problemas donde es más fácil definir el movimiento a partir de una aceleración, de una velocidad angular. En el caso que sea tridimensional, tienen tres opciones. Pueden ocupar cartesianas, que es x, y z. Pueden ocupar cilíndricas, que es ρ, θ y z. O pueden ocupar esféricas, que es r, θ y φ. Entonces, aquí la elección va a depender de cómo son las simetrías del problema. Onda, por ejemplo, si en un problema la dirección X se comporta distinto que la dirección Y, se comporta distinto que la dirección Z, conviene ocupar cartesiana. En un problema donde el movimiento en un plano transversal del problema es simétrico, mientras que una dirección tercera no es simétrico, conviene ocupar cilíndrica, mientras problemas que giran en torno a un centro, lo más conveniente, un centro total, onda, no solamente así, sino que en una esfera, lo más conveniente es ocupar esférica. Y aquí lo más importante es tener bien definidas cuáles van a ser las componentes de mis vectores R, B y A. Entonces, por ejemplo, yo esta función, por ejemplo, en cilíndrica, esta función ρ, θ y z, después las voy a ocupar para armar la posición de mi partícula. Entonces, lo importante es identificarlas correctamente. Y pasa muchas veces que las letras cambian de repente dependiendo del auxiliar que esté haciendo, del problema que estén haciendo. Entonces lo importante es no es el valor de la letra o el nombre de la letra, sino cómo se comporta. Entonces muchas veces en cilíndrica a veces se ocupa R en vez de ρ, pero no está representando un radio de esta manera, sino que está representando un radio en el plano. ¿Ok? Entonces, lo otro que quería comentarles es que no es que haya un sistema de coordenadas que sea correcto y otro que no lo sea. O sea, si ustedes toman un problema que pareciera que funciona en cilíndricas y lo hacen en cartesiana, igual van a llegar a la respuesta correcta. Es simplemente una forma de ordenarse para que sean las cosas más simples. Pero no, si ustedes tomaran el sistema de coordenadas incorrecto y resolvieran el problema de manera correcta, igual van a llegar a la solución, como para que eh, eh, no se pierda en ese sentido. Como el caso más típico es, por ejemplo, el cono, que el cono yo lo puedo resolver en esféricas con un radio así, o lo puedo resolver en cilíndricas con un radio así y una altura así. Entonces, el cono es el caso más típico donde ambos funcionan por igual, por así decirlo. Entonces, el siguiente paso es que vamos a reconocer cuáles son los datos del problema. Entonces, en general, los datos del problema son algunas condiciones iniciales, por ejemplo, el valor de cierta función en cero, el valor de cierta velocidad en cero, o simplemente la primera derivada de una función tiene este valor. Otro dato típico, por ejemplo, es la rapidez total de una partícula tiene cierto valor. Entonces, eso va a depender obviamente del problema, pero lo importante en este paso es escribir, onda, leer el enunciado y escribir cuáles son los datos que tenemos en nuestro problema. Luego, el siguiente paso es encontrar, ver si hay alguna relación entre las componentes, onda, por ejemplo, estas funciones ρ, θ, φ, x y z, ver si hay alguna relación que las relaciona entre ellas. Entonces, acá eh, hay dos opciones típicas. Lo primero es que sea por enunciado. En la parte de recolección de datos, por ejemplo, les pueden dar una relación directamente. Por ejemplo, la espiral está definida por ρ, el radio, igual a una constante por e a la cateta. Entonces, eso es lo que me va a definir una espiral y eso ya me está dando una relación explícita del problema. Pero hay veces que yo puedo encontrar relaciones mediante geometría. Entonces el caso más típico es en polares, por ejemplo, donde el radio y el ángulo me definen un triángulo escaleno, y si yo en mi problema me dieran los datos A y B, por ejemplo, onda este lado y este lado, yo mediante el teorema del coseno puedo encontrar una relación entre R y θ. Entonces es una relación que no sería explícita, sino que sería implícita en el enunciado del problema. Entonces eso es súper importante hacerlo antes de hacer el paso que vamos a hacer ahora, porque si no vamos a tener que hacerlo dos veces el paso que viene a continuación.
Entonces, el siguiente paso es el más importante, que es derivar e integrar componentes. Entonces, la forma de hacer esto es que uno hace una tablita. Entonces, les voy a enseñar cómo se hace esta tablita. Entonces, vamos a tomar como ejemplo un problema donde la aceleración angular es cero, donde la velocidad angular en el inicio es omega cero, el ángulo inicial es cero, hay una relación entre z y ρ, que es z igual a ρ cuadrado, y bueno, este problema es un ejemplo de un problema en cilíndrica, donde las tres componentes serían ρ, θ y z. Entonces lo que voy a hacer es que en las filas voy a poner la función, la derivada de la función y la segunda derivada de la función. Mientras que en las columnas voy a poner las componentes de mi problema. Entonces voy a poner ρ, θ y z. Si ustedes tuvieran un problema bidimensional, sería una tabla de solamente dos columnas. Y lo que voy a hacer en esta tabla es que voy a ir colocando los datos que obtuve en el paso 2 en la tabla. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí los datos. Lo que puse es allá abajo, acá, puse la aceleración angular igual a cero. Aquí arriba puse que z es igual a ρ cuadrado. Y además, en mi columna al medio, puse las condiciones iniciales que me dan para el ángulo inicial y para la velocidad angular inicial. Entonces, la idea de esta tabla es que yo puedo bajar, puedo completar la tabla bajando y derivando, o puedo subir integrando si es que tengo la condición inicial. Entonces, les voy a mostrar los dos casos. Entonces, en particular, si ven la fila, la columna del z, yo puedo bajar y completar derivando. Entonces tengo z igual a ρ cuadrado. Yo puedo derivar eso y encontrar cuánto vale z punto. Entonces la derivada de z va a ser 2a ρ punto. Y acá es súper importante que estas funciones ρ, θ, z, en el caso de cilíndrica, son funciones que dependen del tiempo. Entonces nunca hay que olvidar que cuando yo derive las componentes de las funciones voy a tener que aplicar siempre regla de la cadena. Entonces aquí en este caso apareció el ρ punto porque estoy aplicando regla de la cadena de esta derivada. Y de nuevo, puedo seguir bajando y encontrar z2 puntos y derivar de nuevo. Y obtengo que z2 puntos es 2a ρ punto cuadrado más 2a ρ2 puntos. ¿Okay? Entonces, ahí lo que estoy haciendo es derivar primero ρ, que va a ser ρ punto, y después derivar ρ punto, que va a ser ρ2 puntos. Luego viene la otra parte, que es que yo puedo puedo subir integrando si es que tengo la condición inicial. En este caso, si miran la columna del ángulo, yo tengo las condiciones iniciales, entonces puedo ir subiendo e integrando. Entonces, primero parto desde θ2 puntos igual a 0, que era un dato, y subo. Tengo la condición inicial que es omega 0, por lo tanto, la función se tiene que ver en todo momento como omega 0 si es que resuelvo esa E2. Luego tengo la condición inicial para el ángulo, por lo tanto puedo volver a subir, y lo que me da es que el ángulo vale omega 0t en este caso. Ahora, los valores de estas componentes van a depender del problema en específico, pero la idea es que yo puedo siempre rellenar la tabla subiendo, integrando o bajando, derivando. Y en particular se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con ρ? O sea, yo no tenía ningún dato para rellenarlo en la tabla y se deja así, o sea, ρ es una incógnita que no conocemos. Entonces, esto es una de las gracias de mecánica, que es que en intro a la física, como que uno lo que hacía era arrastrar en el problema como números, onda el valor de la altura, el valor de la aceleración. Y lo que vamos a hacer en mecánica es arrastrar funciones completas. Y en vez de tener una ecuación que la resuelva al final, vamos a tener una EDO, una ecuación diferencial que la resuelva al final. Entonces parece un poco a lo que se hace en intro a la física moderna, la parte de oscilaciones, donde uno como que intenta obtener un movimiento armónico simple y lo que va haciendo es arrastrando la función. Ahora como que vamos a hacer formalmente eso. Entonces, en particular para este ejemplo, la función que vamos a arrastrar es ρ. ¿Okay? No conocemos el valor de la función ni sus derivadas. Luego viene el siguiente paso, que es escribir los vectores r, b y a del problema. Entonces, esta parte lo que conviene es que, no sé si han visto que hay como unas expresiones para los vectores r, b y a en cartesianas, en polares, en cilíndrica y en esférica.
Y en general lo que se hace para estudiar es que uno tiene en un papel anotado estas fórmulas y no sé, po, guardadas en un cajón o pegadas en la pared. Y, por ejemplo, para el mismo problema que estábamos resolviendo, yo sé que los vectores R, B y A, que son la posición, la velocidad y la aceleración, en cilíndricas tienen esta expresión general. Y la gracia es que nosotros en el paso anterior hicimos una tabla que me resume todos los datos de las componentes y sus derivadas, que sería esta tabla que está acá. Estos son los datos ya recolectados de lo que hicimos en el paso anterior. Entonces, este paso es simplemente tomar cada una de estas funciones y reemplazarlas en la expresión de arriba. Entonces, no hay que calcular nada, es simplemente un reemplazo. Entonces, en particular para este caso, cómo se verían los vectores sería de esta manera. Entonces, ahí yo reemplacé los valores de acá al medio, acá abajo. Y aquí no hay que pensar, no hay que calcular nada. Entonces, básicamente, esto es como un poco lo que se pide en todos los problemas y como que puede costar un poco encontrarlo si es que uno no tiene cierto orden. Y la gracia de esto es como justamente llegar a la parte donde simplemente yo voy y reemplazo los valores en los vectores. Entonces, el último paso es resolver el problema y esto es donde eh, a- eh, hay que pensar cómo uno se le puede ocurrir hacer esto. Entonces, algunos casos típicos de resolver el problema es como, por ejemplo, el problema más típico es como, ya, tengo el valor de la rapidez total, entonces yo puedo sacar la norma de mi vector velocidad que calculé en el paso anterior y igualarlo al valor que me están dando por enunciado. Y eso me va a dar una cierta... Me va a dar una ecuación que me permita resolver el valor de la componente. En este caso era ρ, mi incógnita, como que me podría dar cierta información de cómo se ve ρ. Eh, Algunos otros tipos de problemas como típicos es, por ejemplo, tomar el valor de la velocidad y la aceleración y calcular el radio de curvatura con eso. Entonces, aquí ya va a depender del problema y como que no hay una fórmula mágica de como, ya, ¿qué es lo que hago ahora? Pero la gracia es que todo esto sirve para tener como un orden. Entonces la gracia es que a partir de estos pasos yo encontré los vectores R, B y A del problema. Entonces yo con eso ya como que tengo harto camino hecho como para después decir como ya, ahora que me ordené y tengo toda la información como enumerada y recolectada, como cómo ataco el problema. Es como una forma de, de, de que se vea más simple qué es lo que me piden. Un poco, porque por ejemplo, si no hiciéramos estos pasos y uno no tuviera práctica resolviendo problemas, como que uno se puede perder y decir como, ¿cómo encuentro el vector de aceleración? Y la gracia de esto es como, mira, el vector de aceleración se encuentra haciendo esto y después yo con este vector de aceleración puedo calcular esto. Eso es como un poco la idea. Entonces, eh, eso es como un poco la idea de una estrategia de cómo poder resolver problemas de cinemática y que también se van a ocupar, como que sirve ocuparlo porque lo que viene después en el curso parte de esta idea, o sea, como de hacer la cinemática de una partícula. Y la pregunta es que si todos los problemas se pueden resolver de esta manera y la respuesta es que no. O sea, hay problemas más difíciles que no se resuelven de esta manera, como el ejemplo más típico es, por ejemplo, hay un problema que uno tiene que demostrar las coordenadas parabólicas y eso no se ocupa haciendo los pasos anteriores. Entonces la pregunta es cómo yo puedo resolver problemas más difíciles y la respuesta es, o al menos mi respuesta es que primero uno practica haciendo los problemas fáciles y uno cuando ya practica mucho como que empieza a ocurrírseles cómo resolver los problemas que son un poco más difíciles, que no tienen un orden, no tienen una pauta, no tienen una forma estándar de hacerse. Entonces, como la respuesta que les podría dar es como primero practicar haciendo los problemas fáciles y una vez que uno ha logrado hacer los problemas fáciles, continuar con problemas difíciles. Entonces, eh, una buena como el lugar donde encontrar problemas como tipo estándar es el Kim Hauser, por ejemplo, que es un libro que probablemente esté en el material docente de sus secciones, que tiene problemas como muy estándar, que son muy bacanes para aprender en el inicio y como al menos en mi caso yo aprendí con eso y como que me sirvió mucho para empezar a resolver problemas más difíciles. Y bueno, eso era el video. Quería invitarles a suscribirse al canal de los dos relojes.
Si tienen alguna duda de lo que expliqué, pueden escribir su pregunta o cualquier comentario en los comentarios del video. Y bueno, recordarles también que tenemos el Discord, donde están los tutores la mayoría de las tardes durante la semana. Entonces pueden acercarse a preguntar dudas o pueden estudiar en grupo también. Y eso, les deseo una súper buena semana y que estén muy bien.